En esta sesión abordaremos la historia de la emoción. La emoción se ha abordado desde diferentes disciplinas a lo largo del tiempo, tales como la filosofía, la literatura, la psicología, la sociología y la antropología. Las emociones han sido un campo de exploración para distintos autores, quienes han planteado diferentes modelos teóricos para explicarlas, definirlas y plantear sus puntos de vista. Ahora veamos los componentes de la emoción. En la primera sesión veíamos que cuando se define la emoción se alude a sus diferentes componentes, entre los cuales está el neurofisiológico, que son aquellas respuestas fisiológicas que inician en el sistema nervioso central. Entre las respuestas fisiológicas que se pueden manifestar acompañadas de algunas emociones está la taticardia, la sudoración, el aumento de la respiración, cosquilleo, entre otras. En cuanto al componente conductual, tiene que ver con la expresión emocional, el cual está asociado a la expresión del rostro y al tono de la voz. Y finalmente, en el componente cognitivo, este está relacionado con la experiencia emocional, es decir, con la valoración que se hace con relación a la emoción que sentimos, así como se otorga el nombre a la emoción. Ahora veamos cada una de las teorías que han abordado el estudio de la emoción. La teoría fisiológica plantea que la emoción aparece como consecuencia de la percepción de los cambios fisiológicos que se producen ante determinados eventos. Entre sus autores más representativos está James Carr, quienes exponen que la emoción es básicamente la percepción de los cambios fisiológicos, es decir, a las respuestas fisiológicas y a las sensaciones físicas. Para ellos, la emoción aparece luego de la percepción de un estímulo. Ya en la teoría de Kano, propone que las emociones o los sentimientos anteceden las respuestas fisiológicas y no son determinantes de los primeros, sino de manera contraria, es decir, un estímulo activa el tálamo y el hipotálamo y como consecuencia producen respuestas del sistema nervioso autónomo y las emociones. La teoría de Laudus nos va a exponer el papel que tiene el sistema nervioso periférico y el sistema nervioso central en la evaluación de experiencias y expresión de emociones. El centro emocional se encuentra en el sistema límbico, el cual está diseñado para recibir y transmitir de forma precisa la información para iniciar y regular los eventos emocionales. Ahora veamos la teoría evolutiva de las emociones. Una de las características principales de la emoción es su función adaptativa, facilitadora de respuestas e inductoras de las expresiones. Entre sus mayores exponentes están Darwin, quien consideraba las emociones como comportamientos influenciados por la selección natural y expresa que las emociones son innatas, básicas y heredadas de los antepasados de la especie, aunque se admite la posibilidad de que el aprendizaje por asociación puede modificar la expresión y la manifestación en situaciones, permitiendo que evolucionen a través del tiempo. Ya más adelante la teoría de Damasio nos va a indicar que las emociones son fenómenos físico-químicos que sirven a la supervivencia de un organismo, por lo que serían parte de respuestas automáticas del cuerpo. Las emociones cumplen un papel regulador de las funciones del organismo. Ahora veamos la teoría conductual, la cual basa el proceso emocional en el proceso de aprendizaje, es decir, que la base de las emociones se encuentran en las respuestas emocionales incondicionadas que a través del aprendizaje transmiten sus propiedades afectivas. Entre sus mayores representantes está Watson, el cual plantea que el interés se centra en la llamada conducta emocional, que es el conjunto de respuestas observables, motoras y físicas que se pueden condicionar al igual que cualquier otra respuesta. La conducta emocional puede ser provocada por nuevos estímulos que previamente no incitan respuestas. Siempre que sigan un procedimiento de condicionamiento clásico, las emociones se entienden como respuestas condicionadas que se generan cuando un estímulo neutro se asocia con un estímulo incondicionado que es capaz de elicitar una respuesta emocional intensa. Más adelante, Roscola y Solomon van a desarrollar la teoría moderna de dos procesos, en el que se pone de manifiesto cómo puede producirse una reacción emocional tanto el proceso de condicionamiento clásico como en el operante. El valor de este modelo está en que pueden establecerse predicciones acerca de los efectos de dicha reacción emocional en la conducta operante, es decir, cómo la reacción emocional puede fortalecer o debilitar la conducta establecida previamente. Ahora vamos a ver la teoría cognitiva. La teoría cognitiva se basa en que la emoción es una consecuencia de los procesos cognitivos
cuya función es evaluar los acontecimientos externos en términos de su relevancia personal. Entre sus autores más representativos está Stanley y Singer, quienes proponen que además de los estímulos internos, el conocimiento personal, la asignación de relaciones causales y otros pensamientos de los procesos cognitivos son determinantes en la vivencia que se tienen de las emociones, es decir, que las emociones se producen tanto de interpretar las respuestas fisiológicas como de la evaluación cognitiva. Más adelante Arnold nos va a indicar que los procesos cognitivos no solo emergen después de que se produce una reacción fisiológica y como una interpretación de la reacción, sino que se produce de una evaluación primaria de la situación ambiental mucho antes de la reacción fisiológica. Ya la teoría de Lazarus nos va a proponer un modelo cognitivo de interpretación de la emoción. Estos procesos son valoración cognitiva y el afrontamiento. En un primer momento se evalúan las consecuencias positivas o negativas de una situación, va a ser la valoración primaria. Posteriormente se analizan los recursos que se poseen para hacer frente a dicha situación y ahí ya estaríamos haciendo una valoración secundaria. Para él no es adecuado plantear si primero está la emoción o la cognición o si son consecuencia de esta, por lo que indica que la relación es bidireccional y ambas están unidas y proporcionan la evaluación del significado. Con todo esto podemos concluir que la emoción es un proceso complejo multidimensional, involucra respuestas psicológicas, fisiológicas y conductuales y facilitan la interacción social. Además, son procesos que se combinan en los seres humanos para producir reacciones ante el mundo que los rodea.